Por favor, que no mientan más. El pueblo ya se lo ha dicho en las elecciones y se lo va a ratificar seguramente cuando llegue su momento. Tenemos y necesitamos un Estado que regule fuertemente el proceso socioeconómico. Y no estamos hablando de estatizar, estamos hablando de controlar y de regular. Díganme, los que creen en el libre albedrío del mercado, ¿qué pusieron? Ir a una marcha, a gritar, a descalificar, a blasfemiar. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, por favor, que no alienten más actitudes destituyentes como lo he escuchado al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, del Congreso de la Nación, diciendo que Argentina va camino a esto que decías vos, que vamos camino a Venezuela, que estamos en el Triángulo de las Bermudas. Por favor, que sean un poco más respetuosos, ya que se consideran tan inteligentes, por lo menos que aprendan a respetar el voto popular. Vos sabés que esto que decías, Omar, de camino a Venezuela, lo empezó a usar Donald Trump ahora en su campaña para las elecciones ahora de noviembre, donde escuchaba un discurso donde también empieza con, ¿no?, esto de marear y de meter la palabra Venezuela en el medio de sus discursos, porque claro, las encuestas ahora no le están dando como él esperaba. Antes de despedirte, una última pregunta al respecto de este decreto. El Estado, en este caso, vuelve a tener las herramientas justamente para defender las tarifas de la gente, para defender el bolsillo, en definitiva, de todos nosotros. Esas herramientas que el gobierno anterior le había sacado justamente y se le había dado a las grandes empresas. Te pido un párrafo al respecto de esto. Mirá, por mi pertenencia al campo nacional y popular, por mi historia en el peronismo, soy un convencido del estado de bienestar. Soy un convencido que el Estado debe ser el que regule el proceso socioeconómico para llegar en algún momento a esa justicia social que tanto anhelamos quienes venimos del peronismo y que está dentro de nuestros tres grandes principios. No hay otro mecanismo en un capitalismo deshumanizado, en un capitalismo que el propio Papa habla de la globalización, de la indiferencia y el descarte de la persona humana, si no es con un Estado interviniendo en el proceso socioeconómico. Y esta es una oportunidad. Como toda crisis, esta pandemia es una oportunidad de que podamos ir hacia un capitalismo productivo, donde hablemos de producción, de empleo, y cuando hablo de empleo hablo de trabajo con recibo de sueldo y de tecnología. Nosotros, desde el campo sindical, no le tenemos miedo a la tecnología. No a la tecnología de punta que habla el capitalismo depredador, financiero y especulativo, sino a la tecnología conveniente, aquella que no elimine puestos de trabajo o, en todo caso, si corre un puesto de trabajo, que pueda reconvertirse en otro lugar de trabajo. Por eso es importantísimo el rol del Estado. Y es más, hoy se está discutiendo en el mundo, porque ha quedado demostrado que el capitalismo deshumanizado fracasó y la pandemia lo dejó al desnudo. Omar, hay otro punto que me gustaría destacar con vos, pedirte una reflexión, porque las primeras impresiones respecto de esta decisión creo que no tuvieron ni demasiado análisis, ni tampoco mucho tiempo de leer de qué se trataba, ¿no? Pero se habla mucho de que se eligió un decreto para hacerlo, que no se pasó por el Congreso, que podría haber salido a través de una ley, que esa podría haber sido la vía. Y yo recuerdo y pienso automáticamente cuando se dice que algo podría haber salido por ley, pasando por el Congreso, en la designación de 2 jueces de la Corte Suprema. Y digo, mirá qué tanto más importante. ¿Qué opinión te merece este tema cuando se habla de que hay decretos que deberían pasar por el Congreso? Vos, de hecho, bueno, te voy a dar tenés un dato, un lugar ahí, ¿no? Y hoy como senador provincial. Te voy a dar un dato para contestarle a la oposición, que lo estaba buscando hoy y lo encontré. Un decreto de necesidad y urgencia, el 267 del 2015, del expresidente, el ingeniero Macri. ¿Sabés qué hizo en ese decreto Macri? ¿Qué hizo? Derogó gran parte del andamiaje legal establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y TIC. Ajá. Ese es el decreto 267 de Macri. Que vayan a buscarlo allí, a oposición. Cuando habla de los decretos de necesidad y urgencia, bueno, Macri no solamente sacó un montón de decretos, utilizó los decretos de necesidad y urgencia como este, sino, como bien decías vos,
cuando nombró por decreto 2 jueces de la Corte. Sí, porque de hecho... Así fue el resultado posterior, ¿no? Omar, Así fue el resultado posterior, igual que el 2-por-1. Ese decreto que mencionás hace referencia también a que ya había cierta reglamentación sobre este tema. Ya se podía, digamos, tomar decisiones en esta materia, pero al derogar todas estas menciones que vos hiciste recién, bueno, es que hay que volver a legislar sobre esta cuestión. Exactamente. En el caso estaba la ley 27.078 que votamos, yo era diputado nacional en el 2014, donde se declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Y Macri deroga un artículo, el artículo 15, si mal no recuerdo, de esa ley para hacer lo contrario a lo que te dije recién. Por lo tanto, no sé de qué se escandalizan, porque ahora que ellos están fuera del Estado, si vos lo vieras lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, acá donde en el Senado el bloque nuestro es minoría, y tenemos que luchar contra esa prepotencia que te plantean ellos, porque ahora ellos se volvieron estatistas, porque reclaman y quieren que desde el gobierno nacional, este Estado que dejaron totalmente achicado ellos, quiere que demos respuesta a todo. Yo te digo una cosa, mira, es sencillo esto. Vos tenés un Estado que recauda de los compromisos que toma con los organismos multilaterales de crédito internacionales y de los impuestos, que inclusive injustamente una parte de la clase trabajadora paga un impuesto al salario, porque el salario es de carácter alimentario. Entonces yo les diría, miren, ustedes dejaron este Estado achicado, que no puede con todo. Nosotros necesitamos un Estado que vuelva a ser factor de poder en los sectores estratégicos, como la energía, por ejemplo, como los puertos, por ejemplo, como los granos, como el extractivismo que sufrimos con nuestros minerales, donde nosotros ni siquiera controlamos las balanzas que pesan nuestros granos y nuestros minerales que se van al exterior. Por eso debemos administrar el comercio exterior también desde otro lugar y de otra manera. Bueno, ellos de eso no hablan. Ellos dejaron un Estado achicado que en 4 años, fíjate la deuda que nos dejaron para 100 años. Omar, ahora sí te hago la última. Un argumento de quienes están en contra de este decreto es que justamente el mismo desalentaría la reinversión o la inversión de las compañías y que esto deterioraría el servicio. ¿Qué le contestás a ellos? Por favor, que no mientan más. El pueblo ya se lo ha dicho en las elecciones y se lo va a ratificar seguramente cuando llegue su momento. Tenemos y necesitamos un Estado que regule fuertemente el proceso socioeconómico. Y no estamos hablando de estatizar, estamos hablando de controlar y de regular.